Hoy en el espacio de la semana nos hemos acercado, como pueden ver, aquí a Argos, a la clínica veterinaria, y estamos, como en muchas otras ocasiones, con Marian. Marian, lo primero de todo, bienvenida, ahora contaremos de lo que vamos a hablar. Hola, muchas gracias, encantada como siempre, feliz. Hoy tenemos un tema que puede que no sea de los más agradables cuando nos referimos de los animales, pero sí muy necesario. Eso es. Vamos a hablar del acompañamiento en el momento de la muerte del animal, y para ello vamos a hablar con Marian porque hace muy poquitos días se impartió un taller aquí en la clínica Argos, del cual, bueno, pues nos va a contar muchas cosas que se hicieron aquí. Claro, pues nosotras cerramos un día la clínica y lo que me pareció bien hacer es hacer un taller con mis compañeras de trabajo de equipo. Porque a nosotros nos forman mucho en cuanto a medicina. Continuamente nos estamos formando en cardiología, en endocrinología, en medicina felina, y es como que siempre estamos ahí en cuanto a la medicina, pero hay algo muy importante que nos afecta a nosotras también y vemos en el día a día, que es acompañar en la despedida, en la enfermedad del animalín y en su despedida. Y esto nos afecta como veterinarios, como profesionales, porque nosotros no es ya que empaticemos, sino que nosotros les amamos, les queremos también. Entendemos que los animales son uno más de la familia, que los pequeñines que tenemos en casa viviendo con nosotros forman parte total de nuestra familia. Y al final nosotras acompañamos en su enfermedad, y hablamos con las familias de cómo podemos mejorar su calidad de vida y hasta dónde, y también acompañamos cuando ya no podemos dar esa calidad de vida, cuando ya su cuerpecito no puede más, acompañamos en la despedida. Pero claro, en la carrera no nos forman sobre esto, no nos forman y nos dicen cuál es la mejor manera de acompañar y cómo vivirlo desde el amor y desde el cariño, pero no llevárselo a casa, es decir, transmitir mucha compasión, transmitir mucho amor, mucho cariño, mucho entendimiento de lo que están padeciendo, pero no llevarlo a casa, porque a mí lo que me pasaba era esto, y nos pasa a muchos compañeros, que los que estén viendo lo sabrán, que para nosotros el despedirnos de ellos también es muy duro, es muy difícil. Y entonces yo llego a un momento de la carrera que dije, bueno, ya hemos aprendido mucho de medicina y vamos a seguir formándonos, pero llega el momento de plantear qué está pasando aquí en la clínica, porque siempre que teníamos una despedida nos encontrábamos muy mal, lo llevábamos muy mal. Y entonces empecé yo a aprender sobre el duelo, sobre la despedida, sobre las almas, ellos tienen alma igual que nosotros, y me empecé a formar un poco en esto y me apetecía mucho dar este taller a mis compañeras donde hablamos de esto, hablamos de la muerte, sí, de su despedida, sí, de qué ocurre, porque a nosotros no nos hablan de la muerte, y hablamos de cómo acompañar, cómo poder acompañar desde el cariño y desde el amor, porque al final son uno más de la familia, pero podemos darles una despedida, podemos estar con ellos en ese momento, y es muy bonito, y para eso pues realizamos el taller y además llevamos ya 1 año y medio en la clínica donde tenemos una sala muy diferente. Pues de esa sala precisamente vamos a hablar porque es en la que nos encontramos ahora mismo y que tiene, bueno, pues unas, no son características, sino elementos, ¿no?, para ayudar a ese momento del acompañamiento y, como decimos, que se hace aquí en la clínica, Marian. Claro. Estaba yo hace 1 año y medio pensando un poco en todo esto y dije, vale, para darle más coherencia a la despedida, decidí crear una sala diferente, que lógicamente la utilizamos como consulta, y es una consulta, ahora está adaptada como consulta, pero cuando tenemos una despedida cambiamos esto totalmente. Entonces la mesa de consulta pasa a ser, pues con un pañito, pasa a ser nuestro altar, y preparamos un altar muy bonito, con mucho cariño, con unas flores, y preparamos una zona con un libro donde pueden escribir una dedicatoria, que es muy bonito escribir en esos momentos porque te ayuda mucho a sanar, y preparamos el sofá que tenemos aquí en la consulta. Es la primera consulta que veo con un sofá, pero es así, porque no podemos estar con él para afuera y para adentro. Entonces preparamos el sofá, lo abrimos y así creamos una zona donde tú puedes estar junto a tu peque y que no sea encima de una mesa de consulta. De manera que apagamos un poquito las luces, ponemos las velas, unas lámparas,
ponemos un poquito de ambiente, de sonido, un poquito de incienso, y entonces acompañamos a transmitir todo esto que aprendemos y he aprendido sobre el duelo y la despedida. Ayudamos con la sala para darles el espacio para poder comunicar y darse cuenta de que la despedida también hay que honrarla, que es algo que se hace por amor, que hacemos por amor, y es algo que podemos agradecer, que podamos acompañarles en esos momentos. Claro, nunca podríamos usar la palabra beneficios para preguntarle a Marian qué beneficios tiene esto para las personas que han tenido que sufrir la pérdida de un animal, pero sí cómo mejora la despedida con respecto a antes, que no se hacía este rito, esta forma de despedida, con respecto a ahora que sí se hace. Como han visto también ustedes, que la gente que acude aquí para esto pues salen por lo menos más llenos, ¿no? Salen con más paz. Y eso es muy bonito, eso es, porque yo lo que veía, y lo entendíamos las veterinarias aquí trabajando, es que al final nos llega un sentimiento de culpa, porque cuando ya su cuerpecito no puede más, no podemos aliviar ese estado, ese dolor, y ya está en la parte final de su vida, es verdad que nosotros tenemos la capacidad de decidir, de decir, mira, es el momento ahora de hacerlo. Eso genera una culpa, porque al final las familias son las que deciden realizar esto. Nosotros acompañamos, podemos expresar que puede que sea el momento, pero es la familia la que lo elige, lo decide. Y ahí se puede generar un sentimiento de culpa, que es muy duro, porque estás despidiéndote de un miembro de tu familia, de un ser muy querido, y a la vez estás decidiendo. El prepararlo de esta manera nos permite dar un sentido a este momento, nos permite expresar el amor que sentimos hacia ellos y el agradecimiento. Para mí, todo lo que decidamos con amor, porque esto se hace por puro amor, está bien. Pero si le dedicamos un espacio para transmitir ese amor, para agradecer, creamos un espacio donde podemos hablar, conversar. Muchas veces hay conversaciones de, pues anda que no, nos ha dado guerra este peque, nos reímos. Porque es verdad, porque al final la vida se acaba y todos vamos a pasar por ella, pero el poder agradecerles y honrarles en estos momentos es muy bonito y además ayuda mucho en el duelo, porque las familias muchas vienen ya habiendo padecido, el duelo comienza cuando tu animal ya está muy enfermo y sabes que de esa enfermedad no se va a curar. Y ahí ya comienza un duelo. Entonces acompañamos en la consulta, muchas veces dedicamos mucho tiempo a hablar con las familias, pero ese duelo ya lleva tiempo, ese dolor ya lleva tiempo. El hacerlo de esta manera permite que ese duelo sea un poco más amable, sea un poco más liviano, sea un poquito con más paz. Y eso es muy bonito, porque se generan aquí a veces pues una sonrisa, muchas lágrimas, claro que sí, lloramos, pero el poder liberar y decir, mira, he acompañado a mi peque hasta donde hemos podido y se ha ido de una manera con mucha paz, acompañado por las compañeras veterinarias y demás, es una manera muy bonita de comenzar un duelo. Por lo menos el que ese duelo, que va a ser muy doloroso y va a ser un vacío, sea un poquito más en paz. Y para mí eso es muy importante y es muy bonito hacerlo así en la clínica. Pues claro que sí, Marian, seguro que para todos los que nos están viendo ahora mismo desde sus casas pensarán lo mismo y sobre todo si están en esta situación o prevén que dentro de poco pues lo van a estar, desgraciadamente, pero también agradecidos por contar aquí en Clínica Argos con este servicio, si se puede llamar así, porque es que pues lo que hemos hablado durante esta entrevista, que ayuda un montón a las familias y es una despedida totalmente digna para nuestros animalitos. Es totalmente diferente y para nosotras también. El llevar nosotras así esa despedida nos permite trabajar de otra manera, porque muchos veterinarios vamos con esa carga, así que me parece algo muy bonito para contar, aunque hoy es verdad que estamos hablando de algo un poquito, bueno, más doloroso. Pero es así. Pero realista, efectivamente. Pues Marian, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros con la 8 Palencia y de cara a los espectadores ya saben que existe aquí en Clínica Argos esta posibilidad de despedir a los animales.